tranquila. Ya estoy aquí. Estás a salvo conmigo. Todos se rieron de mí, hasta que el jefe de la mafia me llamó su esposa. Lo único que tenía era un vestido cosido por mi madre muerta, deudas médicas vencidas y una noche de humillación frente a gente poderosa, hasta que Lucien de Bereaux cruzó el salón de baile y me llamó su esposa. El jefe de la mafia no me ofreció romance. Me ofreció un contrato falso, 30 días a su lado, 3 eventos públicos y una mentira capaz de destruir viejos enemigos. Acepté sabiendo que había una fecha límite, un precio y peligro. Lo que no esperaba era que el hombre más temido de Nueva York empezara a mirarme como si el papel que estábamos actuando hubiera dejado de ser una actuación. Y cuando la verdad viniera a cobrar su deuda, el escándalo sería apenas la primera sangre derramada. Hola, soy Lena. Un saludo especial para quienes están viendo el libro 1 de forma gratuita aquí en la plataforma My Stories, completamente libre de anuncios y sin interrupciones. Capítulo 1. El nombre equivocado en la lista correcta. La factura llegó en el mismo sobrecolor café de siempre, con el mismo membrete celeste del hospital y el mismo número resaltado en rojo en la parte de abajo. Yo ya sabía el monto antes de abrirlo. Era el tercer mes seguido en que el aviso llegaba con la palabra vencido junto al nombre de mi madre, como si ella todavía pudiera responder por algo. Dejé el sobre la pequeña mesa de la cocina, junto a la taza de café recalentado, y fingí por unos segundos que estaba demasiado ocupada para enfrentarlo. El café olía a quemado porque había dejado la cafetera al fuego mientras buscaba mis zapatos debajo de la cama. Así empezaban mis mañanas últimamente. Pequeñas distracciones para postergar las cosas que eran demasiado grandes. A través de la ventana de mi departamento alquilado en Boston, la mañana de sábado tenía esa luz gris que no terminaba de decidir si quería amanecer. El vestido color crema colgaba de la puerta del closet, cosido a mano por mi madre muchos años antes de que yo existiera, esperando ser usado otra vez. Lo había planchado la noche anterior con el cuidado de quien maneja algo sagrado. Era la única cosa en mi vida que se sentía más grande que yo. Cuando pasé los dedos por el dobladillo, sentí las pequeñas imperfecciones de la costura, los lugares donde su mano había temblado, los lugares donde había presionado con firmeza. Cada línea era una decisión tomada por una mujer que todavía creía en algo. La nota de la fundación decía que necesitaban personal temporal para la gala benéfica en Nueva York, pago por noche, con un bono extra para quien se quedara cubriendo al personal hasta que se fuera el último invitado. Faltaría 2 días al restaurante. Nadie notaría mi ausencia entre turnos en un antro de barrio que ni siquiera pagaba licencia para sentirse elegante. El bono era la razón por la que llevaba despierta desde las 5 de la mañana. El bono era la razón por la que el vestido de mi madre salía del closet por primera vez en meses. No había otra razón. No había otra opción. Pagar la deuda no me devolvería nada de lo que había perdido, pero al menos callaría el sobrecafé cada mes. Y callar una sola cosa, en ese punto de mi vida, ya era una forma silenciosa de respirar. Tomé el pequeño dije de metal que estaba sobre la cómoda. Ese pedacito de metal sin valor que ella me dejó la noche en que dejó de respirar en la habitación del hospital, y me lo colgué del cuello. Descansó contra mi clavícula, frío, ligero. Así sabía que estaba lista para lo que fuera, cuando el metal me tocaba y yo no me apartaba. El metal tardó unos segundos en entibiarse contra mi piel. Mantuve la mano cerrada sobre él más tiempo del necesario, como cuando uno sostiene la mano de alguien que se está yendo. El viaje en autobús duró casi 4 horas. Me senté junto a la ventana con mi pequeña caja de costura en las piernas, porque la correa de mi bolso empezaba a soltarse y no quería arriesgarme a perder el cuadernito con mi nombre en la lista de la fundación. El vidrio golpeaba contra mi sien en cada bache, y el olor del autobús era una mezcla de café de gasolinera, perfume barato y tapicería vieja. Petra me mandó 3 audios antes de que el autobús siquiera saliera de la terminal. El primero era ella contándome que se había despertado con el perro del vecino lamiéndole el pie. El segundo era ella riéndose de su propio mensaje anterior. El tercero era un consejo serio, dicho muy rápido, sobre no olvidar comer algo antes de servirle vino a la gente rica, porque los ricos borrachos eran peores que los ricos sobrios. Sonreí sin contestar. Era muy temprano para escribir. Era muy temprano para mí. Apoyé la frente contra el vidrio y dejé que el gris del paisaje se volviera una franja continua, sin nombre.
Pensé en cuántas mujeres ya habían hecho ese mismo viaje a esa misma ciudad, sosteniendo cosas pequeñas en el regazo, y en cuántas habían vuelto enteras. Nueva York me recibió con olor a lluvia que todavía no caía. Caminé desde la terminal hasta el hotel donde sería la gala, aferrada a la dirección impresa en una hoja arrugada. La entrada de servicio quedaba a un lado, escondida entre dos contenedores industriales. El metal olía a comida vieja y algo demasiado dulce por debajo, como flores marchitas guardadas en bolsas de plástico. Toqué 3 veces la puerta metálica antes de que una mujer con audífonos la abriera. «¿Llegas tarde?», preguntó sin mirarme realmente. «Personal de apoyo, Mercer». Revisó una tabla con sujetapapeles, tachó algo, me empujó adentro con la mano en medio de mi espalda. El pasillo era angosto, con paredes pintadas de gris plomo, y el sonido apagado de música clásica llegaba desde algún lugar más adelante. Capté el olor de comida cara, perfume caro, tela cara, todo en proporciones que no me eran familiares. Era un aroma construido, calculado, hecho para parecer espontáneo. La iluminación era baja y amarillenta en ese tramo de servicio, con focos que parpadeaban de vez en cuando, como si a la parte de atrás del mundo se le permitiera estar cansada. «El vestidor está al fondo, a la derecha», dijo ella, todavía mirando la tabla. 5 minutos. Yo ya estaba con el vestido puesto. No necesitaba 5 minutos. Necesitaba toda una vida para entender cómo se supone que una persona debe moverse en un lugar así, y toda una vida no cabía en 5 minutos. Fui al vestidor de todos modos. Me quité el abrigo viejo, lo doblé despacio, lo metí en el bolso. En el espejo vi a la mujer que mi madre había imaginado cuando cosió ese vestido tantos años antes. La tela caía bien. Mis zapatos estaban limpios, aunque gastados en la punta. El metal brillaba con timidez, como si también le diera vergüenza estar ahí. Me acomodé un mechón de pelo detrás de la oreja y respiré hondo. El aire del vestidor tenía un leve olor a desinfectante, pero fue suficiente para devolverme a algún lugar dentro de mí misma. Cuando salí, la misma mujer del audífono venía corriendo por el pasillo, con la tabla apretada contra el pecho. «¿Eres Mercer?», preguntó, mirándome de verdad por primera vez. «Sí». Frunció el ceño, volvió a recorrer la tabla con el dedo, me miró de nuevo. Sus ojos bajaron a mis zapatos y subieron otra vez con una rapidez entrenada. Y por un instante vi la duda cruzar su cara como una sombra que no tuvo tiempo de resolver. «Estás en la lista de invitados. Llegaste tarde». «Mesa 9». «No. Yo vine a la mesa de servicio». Ella repitió, «Mesa 9», como si repetirlo fuera a resolverlo. «Por aquí». Intenté explicarle otra vez, pero ella ya me había tomado por los hombros y estaba empujando las puertas dobles que llevaban al salón de baile. Antes de que pudiera terminar una frase completa, la música entró con claridad, el olor a perfume se espesó, y la luz dorada cayó sobre el vestido de mi madre, como si fuera la primera vez que esa tela veía un candelabro de cristal. Me detuve. No fue una decisión. Fue mi cuerpo entendiendo antes que yo que había cruzado una frontera a la que no pertenecía. El aire dentro del salón era más cálido que en el pasillo, espeso de perfume floral y cera de las velas altas. Sentí un hormigueo en los dedos alrededor de la correa del bolso, como si cada terminación nerviosa me advirtiera en silencio que ya no había un camino fácil de vuelta. El salón era más grande que cualquier lugar en el que hubiera estado. Mesas redondas con manteles blancos, copas que atrapaban la luz y la devolvían en fragmentos, mujeres con vestidos que costaban más que todo mi departamento. Los hombres de smoking se veían todos iguales desde lejos. Las mujeres no. Las mujeres eran cada una un pequeño reino, y cada reino me miró en el instante en que la suela gastada de mi zapato tocó el piso de mármol. El mármol estaba tan pulido que, por el rabillo del ojo, vi el reflejo tembloroso de mi propio vestido moviéndose conmigo como una sombra pálida que insistía en existir. La organizadora me empujó un paso más hacia adelante y desapareció por una puerta lateral. Me quedé parada en medio del salón como una niña que había entrado a la casa equivocada. Tardaron 5 segundos en aparecer las primeras risas. Fue discreto, venía de una mesa cercana, ahogado por la mano de una mujer con el pelo recogido en un moño alto. Le susurró algo a la mujer de al lado, y esa mujer miró hacia mí. Otra mujer volteó el cuello para ver qué pasaba.
Un hombre a su lado se rió en silencio, agitando su copa. El hielo dentro del vaso tintineó, y fue ese sonido pequeño y ridículo el que pareció más fuerte que toda la música. Sentí que mi propia cara se acaloraba, e hice lo único que sabía hacer en momentos así. Levanté un poco la barbilla y fingí que tenía algún lugar a donde ir. Caminé hacia el borde del salón, cerca de una columna, y me recosté contra ella. La piedra estaba fría a través de la tela delgada del vestido, y fue un alivio sentir algo que no fuera la luz. Mi teléfono vibró dentro del bolso. Petra otra vez. No contesté. No podía respirar lo suficientemente hondo como para escuchar un audio. Cariño, dijo una voz detrás de mí, en un tono que jugaba con la palabra como si fuera un cuchillito. ¿Estás bien? Me di vuelta. La mujer frente a mí era alta, con el pelo rubio recogido de una manera deliberadamente descuidada. Vestido azul oscuro con un brillo discreto en el escote. Tenía una copa de champán en la mano. La sonrisa era del tipo que ya existía antes de que la pregunta terminara de salir. Sus aretes se balanceaban un poco con cada movimiento, largos, pesados, con piedras que atrapaban la luz y lanzaban destellos pequeños sobre mi cara. Estoy bien, contesté. Qué bueno. Tomó un sorbo lento, con los ojos recorriendo mi vestido como si estuviera midiendo la tela desde adentro. Ese vestido es encantador. La pausa antes de la palabra duró un poco más de la cuenta. Apreté más fuerte la correa del bolso. Sentí que la costura vieja cedía 1 milímetro entre mis dedos y recé para que aguantara el resto de la noche. Gracias. Soy Serafina, dijo, como si el nombre debiera explicarlo todo. Serafina vale. Esperó. Yo no llené el silencio. Vi que su ceja subía 1 milímetro. Una sorpresa controlada, como si yo hubiera roto una regla que ni siquiera sabía que existía. Ladeó un poco la cabeza, divertida, y miró de nuevo el salón detrás de ella. 2 amigas se acercaron hacia la columna, atraídas por lo que estaba a punto de pasar, como avispas al olor del azúcar. Una de ellas ya tenía la risa lista en la boca, contenida entre los dientes. La otra me miraba como quien revisa si la mercancía vale la pena. ¿Y tú eres? Elodie. Elodie, repitió, masticando el nombre. Mercer. Te vi en la lista. Mesa 9, no. No contesté. No podía decir que era un error sin revelar quién era yo en realidad. Y revelar quién era yo en realidad, ahí en medio del salón, con esas mujeres mirando, se sentía como un tipo específico de muerte. Dentro de mi cabeza repasaba las posibles palabras, y ninguna me cabía en la boca sin lastimar algo al salir. Serafina sonrió más despacio. Levantó su copa en un pequeño brindis que en realidad no era un brindis. Vaya, qué noche tan interesante para ti, Elodie Mercer. Detrás de ella, todo el salón ya había entendido que empezaba un espectáculo. Las cabezas giraron una por una, como fichas de dominó que sabían dónde caer. El metal pesaba en mi pecho, y pellizqué el cordón entre 2 dedos por encima de la tela para recordarme que seguía entera. Sentí el aliento de mi madre, en algún lugar antiguo de la memoria, diciendo lo único que siempre decía cuando el mundo apretaba: te mantienes de pie, Elodie. Eso es todo. Mantente de pie. Serafina dio un paso adelante. Su perfume era demasiado dulce. Era el tipo de dulzura que cubre algo amargo por debajo. Sentí ese olor pegarse a mi garganta antes de que ella volviera a hablar, y tuve la impresión exacta de estar frente a una mujer que había aprendido muy temprano que el perfume también era un arma. Y entonces, con la voz lo bastante alta para que la oyeran 3 mesas, empezó, capítulo 2. Discúlpate con mi esposa. Chicas, dijo Serafina, girando un poco hacia sus amigas pero sin quitarme los ojos de encima. Creo que ya descubrimos de dónde viene el olor. Las 2 se rieron. Fue una risa corta, ensayada, del tipo que solo la gente rica se ríe cuando sabe que ser escuchada es parte del chiste. Me quedé quieta contra la columna, sintiendo el mármol frío a través de la tela delgada del vestido. El metal palpitaba en mi cuello como si tuviera su propio corazón, latiendo en un ritmo distinto al mío. Más lento, más firme, como si todavía guardara el pulso de otra persona. Es crema, ¿verdad?, preguntó una de las amigas, señalando el vestido con su copa. Yo tenía uno parecido de mi abuela.
De mi tía abuela, corrigió la otra, antes de que muriera. Serafina se rió del comentario de su amiga y volvió a mirarme, como si la escena fuera responsabilidad mía. Su perfume era demasiado dulce, de esos que se vuelven pesados en el aire quieto, y contuve la respiración para no sentirlo en la lengua. No les hagas caso, cariño. Están bromeando. Es un vestido hermoso. Encantó de tienda de segunda mano, ya sabes, un toquecito de luto en todo. La frase cruzó el salón antes de que yo pudiera siquiera tragar saliva. Vi cabezas girarse en la mesa detrás de ella. Vi a un hombre taparse la boca con la servilleta para esconder una risa. Vi a una mujer mayor mover despacio su copa, sin molestarse en disimular la curiosidad. El líquido dorado dentro del cristal se inclinó y volvió en un movimiento perezoso que hacía juego con la manera en que ella me examinaba. Intenté irme. Di 2 pasos de lado, rodeé la columna y me dirigí hacia el pasillo lateral por el que había entrado. Mis zapatos gastados hicieron un sonido bajo en el mármol que pareció más fuerte de lo que era. Cada paso devolvía el eco de mi propia prisa, y la prisa, en un salón así, era una confesión. ¿A dónde vas?, preguntó Serafina, y no contesté. Caminé más rápido. Cariño, no corras. Solo estamos conversando. El pasillo era angosto, con poca gente. Las paredes estaban cubiertas de un papel color champán que parecía respirar con la luz amarilla de los apliques empotrados. Al final, un guardia de seguridad de traje negro estaba de pie con los brazos cruzados. Cuando me vio llegar, los descruzó. Por favor, regrese al salón. Necesito salir. ¿Cómo entró, señora? Por la puerta de servicio, pero... Me miró de arriba abajo. Sus ojos se detuvieron en el vestido, los zapatos, el bolso. No había enojo en su cara. Había algo peor, cálculo. Está en la lista, señora. Sí, pero... Entonces regrese al salón. La coordinadora lo resolverá después. Abrí la boca para insistir. Detrás de mí escuché los tacones de Serafina acercándose, el sonido metálico llegando despacio, como si ella supiera que cada golpe de tacón era parte del castigo. ¿Todo bien por aquí?, preguntó con dulzura. El guardia se volvió hacia ella. Algo en él cambió. La conocía. La respetaba de una manera que no tenía nada que ver con el trabajo, y todo que ver con la supervivencia. La señorita quería irse. Qué lástima, dijo Serafina, sujetándome el codo con suavidad, con la firmeza de quien sostiene a un caballo por la brida. La fiesta recién empieza. Me hizo girar tomándome del brazo. Sus dedos estaban fríos, con las uñas cortas y bien cuidadas, y aún así se me clavaban en la piel como puntas. Pude haberle apartado la mano de un empujón. Pude haber gritado. Pude haber hecho 1000 cosas, pero el sonido de la risa de sus amigas resonando desde el salón me recordó que cada una de esas cosas sería solo otro espectáculo. Caminé de regreso con ella, con su mano en mi codo, como si yo fuera una niña que había intentado saltarse el recreo. Cuando volvimos al salón, la música había bajado de volumen. No sé si de verdad había bajado, o si eran mis oídos cerrándose. Las mujeres de la mesa cercana se habían puesto de pie. Otras se acercaron. Se formaba un círculo silencioso alrededor de la columna, con Serafina en el centro, y yo como el objeto a examinar. La luz del candelabro caía en hilos finos sobre sus hombros, marcando las joyas, haciendo que mi vestido se viera aún más crudo por contraste. Déjame ver esa tela, dijo ella. Y antes de que pudiera reaccionar, jaló levemente la manga de mi vestido entre 2 dedos. El movimiento fue pequeño. Fue peor por ser pequeño. Es hermoso, viejo, pero hermoso. Sabes, algunas mujeres confunden la caridad con una invitación. Una de las amigas soltó un sonido que era mitad risa, mitad suspiro. Apreté el metal a través de la tela. El metal se me clavó en la palma de la mano, tibio por mi propio cuerpo, con el borde desgastado de su imagen todavía perceptible bajo mi pulgar. Miré al piso, no para esconder una lágrima, porque ninguna lágrima llegó, sino porque mirar a cualquiera de esas caras a los ojos me habría hecho perder lo último que me quedaba. No lloré. No contesté. Solo apreté el metal más fuerte y respiré por la nariz, despacio,
contando hasta 4 como me enseñó mi madre en las noches de hospital, cuando el olor a antiséptico se mezclaba con el café flojo del pasillo, y el tiempo dejaba de ser una línea para convertirse en una cuerda. El salón se quedó en silencio. No fue gradual. Fue todo de golpe, como si alguien hubiera apretado un botón y cortado el sonido de cada conversación, cada risa, el violín tocando en la esquina. Levanté los ojos sin entender por qué. En la entrada principal del salón, de pie bajo el candelabro más grande, había 3 hombres. 2 se quedaron un paso atrás. Eran altos, de negro, con la postura de hombres que no estaban ahí por la comida. El del medio iba al frente, con un abrigo oscuro sobre los hombros, desabrochado, camisa blanca debajo, las manos en los bolsillos del pantalón, sin ninguna prisa. Tenía el tipo de cara que no pertenecía a ninguna de las categorías del salón. No era la cara de un empresario común. No era la cara de un aristócrata. Era una cara que parecía tallada para mirar a la gente desde un solo ángulo, desde arriba. Yo no conocía a ese hombre, pero la manera en que el salón dejó de respirar me dijo que todos ahí sí lo conocían. Cruzó el salón despacio. No miraba a nadie en particular, y precisamente por eso, todos bajaban la cabeza a su paso. Los tacones de Serafina, a mi lado, se ajustaron sobre el mármol como si ella hubiera decidido en medio segundo que ese era el momento más importante de su noche. Lucian, dijo, con la voz subiendo medio tono. Qué agradable sorpresa. Él no contestó. Siguió caminando hasta detenerse a 3 pasos de nosotras. Los 2 hombres de negro se quedaron unos metros atrás, colocados de una manera que no era casual. Eran hombres que sabían dónde estaban las salidas antes de entrar. Él miró a Serafina, luego su mano, todavía flotando cerca de mi manga, luego mi cara. Sus ojos eran oscuros. No eran crueles. Estaban tranquilos de esa manera en que algunas cosas se quedan tranquilas justo antes de dejar de estarlo. Lucian, insistió Serafina, dando un paso adelante, recuperando la sonrisa. ¿Conoces a nuestra pobre niña perdida? Él no volvió a mirarla. Me miró a mí. Sus ojos bajaron hasta el metal que yo apretaba con la mano por encima de la tela. Subieron por mi barbilla. Se detuvieron un segundo en mis ojos. Algo ahí cambió. No en él, en mí. Después no supe explicar qué fue, porque pasó demasiado rápido. Fue el tipo de cosa que ocurre antes de que llegue la palabra para nombrarla. Fue como sentir un piso nuevo asentarse debajo del piso viejo, sin aviso, sin permiso. Se quitó el abrigo de los hombros con un solo movimiento, sin ceremonia. Dio un paso adelante y colocó la tela oscura sobre mis hombros con el cuidado de quien cubre algo que tiene frío. El peso del abrigo sobre mi cuerpo fue inmediato. Olía a algo amargo y limpio. Cuero, tal vez. Humo de algo que no era cigarro. Invierno. Un leño lejano ardiendo despacio en algún otro lugar del mundo. Me tomó la mano. No la apretó. Solo la envolvió, sus dedos anchos cubriendo los míos. Su piel estaba tibia de una manera que no había sentido en nadie desde hacía mucho tiempo. Y esa simple temperatura me hizo darme cuenta de que tan fría había estado yo. Se volvió hacia Serafina sin soltarme la mano. Disculpate, dijo con voz baja, sin ninguna prisa, con mi esposa. El salón contuvo el aliento. Escuché con claridad el sonido de una copa golpeando el borde de una mesa en algún lugar. Por el rabillo del ojo vi a una de las amigas de Serafina dar medio paso atrás, como si acabara de descubrir que estaba parada demasiado cerca de algo filoso. Serafina abrió la boca, la cerró. La sonrisa que había tenido 3 segundos antes se deshizo sin darse tiempo para una transición. Vi cambiar el color de sus mejillas. Vi sus dedos apretar el tallo de la copa con tanta fuerza que el fino cristal amenazó con quebrarse. Lucian, intentó. No puedes. Discúlpate, repitió él. Su voz no subió. No necesitaba subir. Levantarla ahí habría sido vulgar. Su voz tenía la temperatura de algo que se había congelado hacía mucho tiempo y nunca se había descongelado. Pude haber hablado. Pude haber dicho que no era la esposa de nadie. Que había entrado por error. Que era personal de apoyo. Que el vestido había sido de mi madre.
Que el metal había estado enterrado con ella en el ataúd durante 3 horas antes de que yo lo recuperara. Pero miré a los ojos de las mujeres del círculo a mi alrededor, y ya no se reían. Temblaban. No estoy exagerando. Temblaban de verdad. Como tiembla la gente acostumbrada a ser temida cuando descubre que hay alguien más temido en la sala. Por primera vez esa noche, no era yo la única con miedo. Sostuve su mirada sin soltar su mano. No sé cómo lo hice. Sé que lo hice. Serafina tragó saliva. Las palabras salieron bajas, como sale una disculpa cuando va a doler el resto de tu vida. Lo siento. No fue suficiente para él. Lo vi en sus ojos, pero por ahora había conseguido lo que quería. Me apretó la mano con suavidad, le dio la espalda a las mujeres y me guió a través del salón. Los 2 hombres de negro se movieron en silencio detrás de nosotros. Nadie se cruzó en nuestro camino. Nadie se rió. Nadie respiró muy fuerte. El violín, en algún momento, había dejado de tocar, y el músico todavía sostenía el arco en el aire sin atreverse a retomar la nota. Caminamos por un pasillo lateral, distinto al anterior, más ancho, con una alfombra roja delgada bajo los pies. Las paredes tenían cuadros enmarcados en dorado, retratos antiguos cuyos ojos parecían seguir el borde del abrigo mientras rozaba mis pantorrillas. Sostuve el borde del abrigo contra mi pecho con la mano libre. La otra seguía en la suya. En algún momento pasamos por una puerta que llevaba a un garaje cubierto. El aire cambió. Olía a caucho, a aceite, a noche húmeda. El sonido de su tacón sobre el concreto era seco, regular, y el mío, a su lado, intentaba seguirle el paso sin delatar lo poco que sentía mis piernas. Un auto negro largo, de vidrios polarizados, estaba estacionado con la puerta trasera abierta. Un hombre alto, de hombros anchos, de traje oscuro, sostenía la puerta sin expresión. Iban, dijo Lucian, y eso fue todo. El hombre asintió una vez. Lucian me soltó la mano por primera vez para que yo pudiera subir. Al perder el contacto, sentí un frío repentino, como si el abrigo sobre mi cuerpo solo tuviera sentido mientras su mano estuviera en la mía. Me senté en el asiento de cuero frío. Él subió después de mí, del otro lado. La puerta se cerró con un sonido apagado, caro. El auto arrancó despacio. Durante unos segundos él no dijo nada. Miraba la ventana oscura, la calle pasando afuera, algo que yo no podía ver. Su perfil, contra la luz amarilla de los faroles, era duro y tranquilo, y fue en ese perfil donde entendí que no estaba pensando en mí. Estaba decidiendo qué hacer conmigo. Apreté el abrigo contra mi pecho. El metal quedó por dentro, presionado contra mi piel, tibio como un secreto. Cuando habló, fue sin girar la cara hacia mí. Usted, dijo, y yo tenemos que hablar. Capítulo 3. Las 3 condiciones. El ascensor subió en un silencio absoluto, y yo no sabía dónde poner las manos. Lucian estaba a mi lado, la barbilla ligeramente levantada, los ojos fijos en el panel de pisos como si estuviera leyendo una frase escrita ahí. Su abrigo todavía pesaba sobre mis hombros, tibio de una manera que me recordaba que esa tela pertenecía a un cuerpo, y ese cuerpo respiraba demasiado cerca del mío. Ivan se había quedado atrás en el garaje con una instrucción corta murmurada en otro idioma. Los 2 hombres de negro que habían seguido a Lucian al salón habían desaparecido por algún pasillo, de la manera en que desaparecen los hombres de ese tipo, sin ruido, sin despedida. La puerta se abrió sobre un piso entero. No había recepción, ni pasillo, ni placa que indicara que era la casa de alguien. Era su casa, simple y llanamente. Techos altos, paredes en crema mate y negro, ventanales de piso a techo que mostraban Manhattan como si la ciudad existiera para ser observada desde arriba, nunca al revés. Di 2 pasos adentro y me detuve. «Puedes sentarte», dijo él, con esa voz baja que parecía economizar sus propias palabras. «No muerdo». «Ni siquiera sé tu nombre completo», contesté, apretando la correa del bolso contra mi cuerpo. «Me llamaste tu esposa frente a 200 personas. Creo que sentarme es el menor de los problemas de esta noche». Se dio la vuelta. Me miró con una calma extraña, casi divertida, como si ya estuviera acostumbrado a escuchar todo lo que yo iba a decir. Se quitó el reloj, lo dejó sobre el aparador,
se desabrochó el primer botón de la camisa. Era un hombre que se deshacía de las cosas pequeñas con la misma precisión con la que comandaba las grandes. Lucien de Bereaux, dijo, y tú eres Elodie Mercer, 25 años. Vives en un departamento alquilado en Boston. Perdiste a tu madre hace poco, y tienes 3 deudas médicas abiertas a tu nombre. Me quedé quieta. ¿Cómo sabes eso? Porque apareciste en un informe que cruzó mi escritorio antes de la gala, contestó, sin apartar la mirada. Por error y por costumbre, leo todo lo que cruza ese escritorio. El metal se entibió contra mi piel. No sabía si era vergüenza, ira, o algún tipo de miedo que todavía no tenía nombre. Entonces explícamelo, dije, porque juro que estoy tratando de entender en qué momento de la noche me convertí en un personaje de una historia, que no es mía. Caminó hasta un aparador, abrió una botella de agua y me sirvió un vaso antes de servirse el suyo. Ese gesto pequeño me sacudió más que cualquier amenaza. Lo trajo hasta donde yo estaba parada y sostuvo el vaso hasta que lo tomé. La mujer que se ríe de ti es Serafina Vale, empezó. Su familia lleva años en declive. Han intentado forzarme a un matrimonio de conveniencia para usar mi nombre como fachada de una alianza que no estoy dispuesto a hacer. Dije que no 3 veces. Esta noche fue el 4º intento. Cuando te llamé mi esposa en ese salón, destruí la negociación en público. No se puede deshacer un anuncio así sin perder todavía más de lo que ella ya perdió esta noche. Miré el vaso. Entonces fui un cuchillo. Fuiste una salida, corrigió en voz baja. Yo no inventé la humillación. Ya te habían humillado antes de que yo entrara a ese salón. La frase quedó suspendida entre los dos. Era verdad, y él lo sabía. Me habían humillado con lujo de detalles mucho antes de que cualquier abrigo cayera sobre mis hombros. ¿Y ahora? Pregunté. Me llevas a casa. Me agradeces. Y mañana todo el mundo descubre que tu esposa no existe. No, dijo. Durante 30 días, existe. Lo miré fijamente. Me estás ofreciendo un contrato. Así es. Dejó su vaso sobre el aparador y se giró por completo hacia mí. Te quedas en esta casa 30 días. Apareces conmigo en 3 eventos, 4 como máximo. No tienes que fingir pasión. Solo no tienes que negar lo que se dijo esta noche. A cambio, tus deudas quedan pagadas hasta el último recibo, y recibes lo suficiente para que no tengas que volver corriendo a un restaurante donde alguien te grita por una propina olvidada. Me reí. Fue una risa corta, sin alegría, más un suspiro que otra cosa. Hablas como si yo fuera a aceptar. Hablo como si fueras a pensarlo. Ladeó un poco la cabeza. No tengo prisa, señorita Mercer. De verdad no la tenía. Yo sí. Las facturas llegaban por correo, a nombre de mi madre, escritas con esa letra de máquina que parecía insistir en que ella todavía podía ser cobrada. Pensé en el sobre más reciente. Pensé en el hospital. Pensé en el día en que firmé todo ese papeleo sin entender la mitad de las palabras, porque nadie entiende la mitad de las palabras cuando su madre se está muriendo. Me senté. Fue la manera más elegante que encontré de admitir que no tenía ruta de escape. Tengo condiciones, dije. Él acercó una silla frente a la mía. Se sentó. No cruzó las piernas, no se recostó, solo apoyó los antebrazos en las rodillas como quien se acomoda para escuchar. Te escucho. Primero, empecé, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. No decides nada sobre mi vida personal. No eliges mi ropa. No eliges mi horario. No eliges a quién veo. No decides si trabajo o no. Voy a seguir siendo voluntaria en una fundación. No es negociable. Él no interrumpió. Segundo, continué. No me tocas. En privado, en público, lo que sea necesario para sostener la historia. Detrás de puertas cerradas es otra cosa. No me contrataste como mujer. Me contrataste como nombre. Vi algo cruzar por sus ojos, demasiado rápido para nombrarlo. Tal vez sorpresa, tal vez respeto, tal vez ninguna de las dos. Tercero, dijo. Tú no decides por mí.
Si en cualquier momento quiero irme antes de que se cumplan los 30 días, me voy y el contrato termina ahí. Sin reclamos, sin promesas, sin vuelta atrás. Me miró el tiempo suficiente para que yo escuchara la ciudad afuera, lejana. Por un segundo pensé que iba a sonreír, y eso fue casi más peligroso que si hubiera fruncido el ceño. Acepto las 3, dijo, así, sin más. Sin negociar. No. ¿Por qué? Porque estás pidiendo lo mínimo, contestó. Y he tenido gente sentada en esa silla pidiendo lo imposible. No supe qué hacer con esa frase. Así que hice lo único que sabía hacer en ese estado. Me puse de pie. Dije que necesitaba dormir. Me señaló el pasillo de la izquierda, me dio un número de puerta, y me pidió que la cerrara con seguro por dentro si eso me ayudaba a sentirme más tranquila. Lo dijo sin ironía. Yo le agradecí sin ironía también, lo cual ya era un milagro considerando el tipo de noche que había tenido. La habitación era del tamaño de todo mi departamento. Ni siquiera noté la cama. Me quité los zapatos, me acosté sobre la colcha con el vestido puesto, y me quedé mirando el techo hasta que el techo dejó de significar algo. Desperté desorientada, con la luz golpeándome desde un ángulo que no reconocía. Por un segundo pensé que había soñado todo, hasta que miré a los pies de la cama y vi, doblado sobre un sillón, el abrigo negro que él había puesto sobre mis hombros. Nadie había entrado. Yo misma lo había traído a la habitación y no lo recordaba. Me levanté. Me lavé la cara en un lavabo de mármol. No tuve el valor de dejar la llave abierta más de 10 segundos. Salí descalza por el pasillo buscando a alguien despierto. Y el penthouse me devolvió la cortesía de un lugar entrenado para no hacer ruido antes de que el dueño lo pidiera. Encontré la cocina por el olor a café. Había un hombre recostado contra la barra, alto, de hombros anchos, de traje oscuro incluso a esa hora de la mañana. Pelo castaño claro, corto. Ojos de un hombre que no dormía. Me miró por encima de su taza. No se movió. Buenos días, dije. Buenos días, contestó. Esperé. No llegó nada más. ¿Eres Iván? Sí. Me recosté contra la barra del otro lado, como uno se recuesta en una barra cuando no conoce a nadie en la fiesta. El señor de Vereaux ya se levantó. Hace 3 horas. Hace 3 horas. Sí. Y está trabajando. Pensé en rendirme, pero la vergüenza del silencio era peor que la vergüenza de insistir. ¿Hay café para mí? Se movió por primera vez. Tomó una taza, la llenó, la deslizó hacia mí con la precisión de quien coloca la taza exactamente donde mi mano puede alcanzarla sin dar otro paso. Gracias. De nada. Hablas mucho por las mañanas, ¿eh? Me miró. Juro que vi la comisura de su boca moverse, 1 milímetro, tal vez menos. Me han dicho cosas peores. Fue lo primero parecido a una risa que solté en 24 horas, y casi me sorprendió a mí misma. Lucian apareció en la puerta de la cocina sin hacer ruido, con una camisa más sencilla que la de la noche anterior, sin abrigo, sin nada de la hostilidad que usaba como accesorio en público. Me miró, luego a Iván, luego otra vez a mí, y algo en su boca se suavizó. Buenos días, dijo. Buenos días. ¿Dormiste? Más o menos. Voy a estar fuera casi todo el día, dijo, tomando una taza para él. Iván está a tu disposición. Si necesitas algo, él te lleva. Voy a caminar. Se detuvo con la taza a medio camino. Caminar. A la fundación. Te dije ayer que iba a seguir siendo voluntaria. Hoy es una de las mañanas que voy. La fundación queda a casi 30 cuadras de aquí. Tengo 2 piernas. Lucian me miró un segundo que se estiró como una liga, y luego a Iván. Tiene 2 piernas, dijo, sin expresión. Me lo imaginaría, contestó Iván. A pie, entonces, concluyó Lucian, volviendo a su taza. Pero lleva el teléfono que está en el aparador de la entrada. Es nuevo. Está a tu nombre. Nadie llama más que yo e Iván, y ninguno de los dos llama a menos que sea necesario. Abrí la boca para quejarme del teléfono, y la cerré.
Había sido una de mis 3 condiciones que nadie me controlara, y aún así, él había cedido y me había dejado ir a pie. Un teléfono no rompía ninguna de mis reglas. Buscar pelea solo porque era él quien lo ofrecía era terquedad, y la terquedad no pagaba facturas. Está bien, dije. Me terminé el café de un trago largo. Subí a cambiarme. Mismo vestido de la noche anterior, doblado con cuidado por alguien que me esperaba sobre el sillón. Me puse una blusa sencilla de mi pequeño bolso, pantalón negro, un cardigan, zapatos planos. Apreté el metal debajo de la blusa, tomé el teléfono, bajé. Lucian ya se había ido. Ivan me abrió la puerta del ascensor, y antes de que se cerrara, dijo solo una frase. Cruce Madison con la luz correcta, señora Mercer. Lo miré. No corregí lo de señora. Pensé que todavía no valía la pena. Salí a la calle con la primera sensación de aire fresco desde que había entrado a la gala. Manhattan era ruidosa, indiferente, gloriosamente desinteresada en mí. Caminé despacio, sintiendo cada cuadra como si cada esquina pudiera devolverme un pedazo de mi propio nombre. Fue como en la tercera cuadra que noté a un hombre del otro lado de la calle, con un abrigo beige que no encajaba con el ritmo de Nueva York. Se detenía cuando yo me detenía. Caminaba cuando yo caminaba. Cruzaba cuando yo cruzaba. Seguí caminando, con el corazón subiéndome hasta el oído, tratando de convencerme de que era coincidencia. Para la quinta cuadra, ya no lo era, y memoricé su cara sin saber todavía cuántas veces ese abrigo beige volvería a encontrarme. Apreté el teléfono en mi bolsillo. Apreté el metal sobre mi blusa, y entendí, sin necesitar una explicación, que había aceptado un contrato de 30 días con un hombre cuyo mundo tenía sombras rondando desde antes de que yo despertara, y que esas sombras ya conocían mi cara. Capítulo 4. La carpeta con mi nombre. Los días pasaron de la manera en que pasan los días cuando uno vive dentro de una casa que no es suya. Hubo una cena el lunes por la noche en un restaurante cerrado solo para nosotros y para otros 8 hombres que sonreían como si sonreír fuera una forma de amenaza. Lucien me presentó a uno de los invitados como su esposa, Elodie, sin inventar ninguna historia, sin prometer nada más allá del nombre. Llevé el vestido crema de mi madre, restaurado por una costurera que él había recomendado, y que yo había pagado de mi propio bolsillo cuando él intentó pagarlo por 4ª vez. Las esposas de los otros hombres miraron el vestido como se mira a un animal exótico fuera de su jaula. Yo les devolví la mirada sin titubear. ¿Cuál de estos tenedores es para lo que sea que parece una pequeña escultura en el plato? Pregunté en voz alta justo en el momento correcto. Lucian, a mi lado, no se rió, pero le tembló la sien, y esa noche aprendí que esa era su forma de reírse. Su mano bajó bajo la mesa y tocó el respaldo de mi silla sin tocarme a mí, marcando territorio a través de una capa de madera oscura. Estuvo la fundación el martes. Rowena Ellis, una de las empleadas más antiguas de la fundación, se acercó a mí el segundo día, con una taza de café en la mano y una sonrisa que no pedía permiso. Tú eres la chica nueva que apareció de la nada, dijo. Soy Rowena. Sin filtro, sin paciencia, sin interés en juzgar a nadie que llegue aquí en la mañana con las ojeras de quien durmió en un palacio. No es un palacio, contesté. Peor, dijo, encogiéndose de hombros. Los palacios al menos son honestos sobre lo que son. Nos reímos. Fue la primera vez en una semana que me reí por una razón simple, y Rowena entró en mi vida por la puerta de la cocina sin pedir permiso. Hubo mañanas en las que encontraba a Lucian en la oficina de vidrio, leyendo papeles, la manga arremangada hasta el codo y una pluma entre los dedos. Hubo una vez en que levantó la vista demasiado rápido cuando entré y tardó medio segundo más de lo necesario en volver a la página. Hubo un desayuno el miércoles en el que ninguno de los dos dijo nada durante 7 minutos seguidos, y el silencio se volvió tan denso que tomé el periódico solo para tener algo entre sus ojos y los míos. El café se enfrió en mi taza. No lo bebí. Él lo notó y empujó una cafetera nueva hacia mí sin decir palabra. Hubo un pasillo. Fue el miércoles por la noche, después de la segunda cena. Me había quitado los zapatos para subir la escalera interior del penthouse y él venía bajando. Nos cruzamos en el descanso del segundo piso, justo donde la pared se curvaba y el pasillo se angostaba por unos 2 metros antes de abrirse de nuevo.
La luz del aplique al final del pasillo pintaba media cara suya de ámbar y dejaba la otra mitad en la sombra. Él se detuvo. Yo me detuve. Ninguno de los dos tenía que detenerse. «Te veías bien esta noche», dijo, y la frase salió áspera, como si la hubiera pensado 3 cuadras antes. Era el vestido de mi madre. Lo sé. Extendió la mano. No llegó a tocarme. La punta de sus dedos se detuvo a 1 centímetro de mi codo y se quedó ahí, y yo contuve la respiración porque era lo único que sabía hacer en ese momento. Sentí el calor de su piel cruzar la distancia sin necesitar contacto. El olor de su colonia, cedro, algo amargo por debajo, se quedó en el aire entre nosotros más tiempo que él. «Buenas noches, Elodie», dijo en voz baja. Retiró la mano. Bajó. Me quedé en el descanso más tiempo del que me gusta admitir, las plantas de los pies frías contra la madera y el corazón subiendo la escalera un escalón a la vez sin mí. Petra mandó un audio el jueves. 4 minutos de un chiste sobre su vecino que había cambiado el timbre de su puerta por una sirena de hospital, y luego 30 segundos al final donde preguntaba, sin reírse, si yo estaba bien. Al día siguiente, 2 audios más. Uno sobre un cliente que había pedido café descafeinado con cafeína extra. El otro, solo el sonido de ella riéndose de su propio chiste. Le contesté riendo por primera vez en toda la semana, y Petra me mandó un mensaje que decía, «Volviste». Gracias a Dios. Ya estaba preparando el rescate en helicóptero. Estoy bien, contesté por escrito. Era casi verdad. Y también fue ese jueves cuando entré a su oficina sin permiso. La casa estaba vacía. Iván había llevado a Luciana a una reunión que yo sabía que no terminaría antes de medianoche. Yo había vuelto temprano de la fundación porque una chica nueva había llorado al final del turno por razones que eran suyas, y me había quedado sosteniéndole la mano hasta que llegó su madre a buscarla. Y volví a casa con esa mala sensación que da cuando uno ha cuidado bien a alguien y no sabe dónde dejar su propia tristeza. La oficina quedaba al final del pasillo este. La puerta era de madera oscura, sin placa. Había pasado por ahí varias veces esa semana, y ninguna de esas veces había pensado en entrar. Esa noche, sin ninguna razón, giré la manija. No estaba cerrada con llave. Lo primero que vi fue la ventana, todo Manhattan otra vez, esa manera que él tenía de convertir la ciudad en una pared. Lo segundo que vi fue el escritorio, largo, negro, ordenado con una simetría que parecía más una enfermedad que un método. Lo tercero fue la carpeta. Estaba encima de una pila de otras carpetas, a la derecha de la laptop, con una discreta etiqueta al costado. No había ido a buscarla. Fue la que apareció porque la etiqueta tenía 2 letras escritas a mano con tinta azul, y esas 2 letras eran E.M. Me acerqué al escritorio antes de decidir si quería hacerlo. La alfombra absorbió el sonido de mis pies descalzos. La madera del escritorio estaba fría bajo la yema de mis dedos cuando apoyé la mano para abrir la carpeta. La abrí. La primera hoja era una foto, yo frente al restaurante de barrio donde servía mesas en Boston, con el delantal de mesera puesto, hablando con un cliente en la acera. La segunda era otra foto, esta en la entrada de mi edificio. La tercera era una copia de mi acta de nacimiento. La cuarta era una copia del acta de defunción de mi madre. Después venían 3 páginas escritas a máquina con las direcciones donde había vivido en los últimos 5 años. Fechas, los montos de las 3 deudas médicas, el nombre del hospital, los nombres de los doctores. Había incluso una nota escrita a mano en el margen, con una letra demasiado elegante para pertenecer a cualquier secretaria, su letra, que decía, verificar motivación real en la gala. Me senté en su silla sin darme cuenta de que me estaba sentando. El metal se sintió más pesado que nunca. Pensé en todas las veces que él me había mirado como si estuviera viendo algo, y entendí demasiado tarde que en verdad estaba viendo algo, porque ya lo había visto todo antes de la gala, antes del abrigo, antes de la frase. Me levanté. Cerré la carpeta. La puse exactamente donde había estado, alineada al milímetro con el borde del escritorio, tal como él la había dejado. No pude llorar. Hacía tanto que no lloraba que mi cuerpo había olvidado cómo. Salí de la oficina. Caminé hasta mi habitación. Tomé la pequeña maleta que nunca había desempacado porque mi madre me enseñó a no desempacar maletas en casas que no son tuyas.
Puse el vestido crema, doblado, encima de todo. Apreté el metal por milésima vez ese día. Tomé el teléfono que él me había dado y lo dejé sobre la cama, boca abajo. Estaba en el ascensor cuando la puerta se abrió antes de tiempo. Lucian entró. Miró la maleta en mi mano. Miró mi cara. No preguntó. Presionó un botón y el ascensor se detuvo a mitad de camino entre dos pisos, en una quietud que no tenía nombre. ¿A dónde vas?, preguntó en voz baja. Lejos de aquí. ¿Por qué? Vi la carpeta. Él respiró una vez. Fue la primera vez que vi su pecho subir y bajar de una manera que no era calculada. Elodie, me investigaste antes de la gala. Apreté más fuerte la correa de la maleta. Sabías el nombre de mi madre antes de que yo entrara a ese salón. Sabías el nombre del hospital. Sabías de las facturas. Lo sabías todo. Todo estaba arreglado, ¿verdad? No. No me mientas. No estoy mintiendo. Apoyó la palma contra la pared del ascensor, junto a mi hombro, sin tocarme. Recibí un informe esa tarde con los nombres de cada persona que cruzaría mi camino en ese evento. Donantes, personal de la gala, personal de limpieza, seguridad, por una amenaza que había llegado esa mañana. Tu nombre estaba en la lista por error, porque en la recepción te habían anotado como donante. Y leí todo el informe completo, porque eso es lo que hago con todo lo que cruza mi escritorio. Y la nota escrita a mano, le devolví. Verificar motivación real en la gala. Esa letra es tuya. Es mía, admitió. Cuando leí tu nombre y lo que había debajo, quise saber si era una trampa. La gente suele acercarse a mí con motivos. Eras un nombre nuevo en un evento donde yo estaba bajo amenaza. Escribí eso porque iba a investigarlo más. Nunca llegué a investigarlo más porque te vi antes. ¿Me viste antes? Mi voz salió más aguda de lo que quería. Llegué a la gala 20 minutos antes de lo previsto. Estaba en el cuarto de seguridad. Estaba viendo las cámaras cuando entraste por la puerta de servicio. Vi a la coordinadora empujarte al salón. Vi a Serafina acercarse a ti. Tragó saliva una vez. Vi tu cara cuando ella jaló tu manga. Ya iba bajando cuando escuché lo que dijo el guardia de seguridad. No dije nada. El aire dentro del ascensor se sentía pesado. Cuando cubrí tus hombros, continuó sin levantar la voz, sin buscar lástima, hice dos cosas al mismo tiempo. Defendí a una mujer que estaba siendo humillada por razones que no tenían nada que ver conmigo. Y destruí, en el mismo instante, la negociación de Serafina. No fue una trampa. Fue una oportunidad. Y sí, la tomé. No voy a pintarme como el héroe de esta historia, Elodie. También te usé para salvarme a mí mismo. Lo miré. Busqué en su cara una mentira. Y lo que más me dolió fue no encontrar ninguna. Debiste habérmelo dicho, dije. Lo sé. Debiste habérmelo dicho en la primera hora. Lo sé. ¿Por qué no lo hiciste? Tardó un segundo más de lo que debía. La mandíbula se le tensó y se relajó una vez. Porque pensé que te irías si te lo decía. No contesté. No había manera de contestar. Fue la primera frase honesta que me había dado en toda la semana. Y me atravesó por dentro porque era exactamente lo que yo habría hecho. Él presionó el botón. El ascensor bajó hasta el lobby. Cuando las puertas se abrieron, salí. Lucian se quedó a mi lado sin tomarme del brazo, sin usar la voz que usaba con los demás. Esperó. Voy a mi habitación, dije, sin mirarlo. No me voy esta noche, pero no te he perdonado. No pedí perdón. Sé que no lo pediste. Volví a entrar. Caminé por el pasillo sin hacer ruido. Cerré la puerta de la habitación con seguro por dentro por primera vez desde que había llegado. El clic del seguro resonó en la alfombra y murió enseguida. Me quedé despierta horas, sentada al borde de la cama con el vestido crema de mi madre doblado sobre las piernas. Sin llorar, pero con la respiración apretada de quien se sostiene a sí misma por un hilo. Eran casi las 4 de la mañana cuando escuché sonar el timbre del penthouse. Miré el reloj. Las 4 de la mañana.
Ningún timbre de Penthouse suena a esa hora, en ninguna ciudad del mundo, sin que algo esté mal. Me levanté despacio. Pegué la oreja a la puerta. Escuché la voz de Iván, baja, lejana, y otra voz, más suave, más ligera, explicando algo sobre una entrega de flores que había llegado con una tarjeta de la Fundación Benéfica donde la señora de Vereaux era voluntaria. La señora de Vereaux. Ese era el nombre que estaba usando ahora. Apoyé la frente contra la puerta. Apreté el metal, y entendí, por segunda vez esa misma semana, que había cosas viniendo hacia mí más rápido de lo que yo podía protegerme de ellas. Capítulo 5. Joyas que ella nunca tocó. El timbre al amanecer no era una entrega de flores. Bajé las escaleras detrás de Lucian con la bata apenas anudada. Mi corazón todavía estaba atascado en la confesión del ascensor. El mármol frío bajo mis pies descalzos parecía querer recordarme dónde estaba, en qué mundo había entrado por error y ahora habitaba por una decisión a medio resolver. La mujer de uniforme beige se detuvo en la entrada del Penthouse con un ramo blanco enorme, demasiado grande para esa hora. Olía fuerte, demasiado dulce, ese aroma a lirios que siempre me recordaba a los funerales. Sonrió demasiado rápido. Pidió dejar el arreglo en la habitación de la señora de Vereaux, alegando instrucciones específicas en la tarjeta, e Iván, tras un momento de duda, la acompañó al ascensor de servicio. Cuando bajó, sola, ya se había ido antes de que él pudiera pedirle una identificación completa. Lucian leyó la tarjeta en silencio. Lo vi mover solo la mandíbula, ese músculo discreto que se activaba cuando algo lo atravesaba sin pedir permiso. Le devolvió el ramo a Iván sin comentar. «Ve a dormir», dijo, sin mirarme. Debí haberlo hecho, pero volví a mi habitación sabiendo que algo dentro de esas flores no le pertenecía a nadie de esa casa. Me acosté sobre el edredón sin desatar el nudo de la bata. El metal presionaba contra mi esternón y conté el techo hasta que el sueño me engañó y me cubrió por un momento. Desperté unas horas después con voces en el pasillo, voces que no eran de Lucian ni de Iván, voces con radios crepitando, con botas pesadas sobre el piso pulido del Penthouse. La primera luz de la mañana entraba de lado por las rendijas de las cortinas, gris, esa clase de mañana que parece disculparse antes de empezar. «Señorita Mercer», llamó una voz de mujer del otro lado de la puerta. «Policía de Nueva York, necesitamos que abra». Me senté en la cama con el metal apretado contra el pecho. Todo el cuarto pareció estrecharse. Miré la puerta como se mira una frontera que uno no pidió cruzar. Cuando la abrí, 3 oficiales estaban parados en el pasillo. El olor del café que alguien había preparado abajo subía por la escalera y contrastaba de una manera casi obscena con lo que estaba pasando ahí. Detrás de ellos, Lucian, con camisa blanca y sin corbata, con esa cara que ya había aprendido a leer, demasiado tranquila para ser tranquilidad real. «Orden de cateo», dijo la oficial, entregándome el papel. «Joyas reportadas como robadas durante la gala benéfica de hace una semana». Me reí. No fue una risa bonita. Fue el tipo de sonido que hace el cuerpo cuando entiende el chiste antes que la cabeza. «Revisen lo que quieran», dije. «No he tocado nada que no fuera mío en este Penthouse». Revolvieron el closet. Levantaron el colchón. Me quedé parada en medio de la habitación, todavía en bata, con el metal entre los dedos, sintiéndolo tibio contra mi piel de tanto apretarlo. Lucian se quedó en la puerta, inmóvil, como una estatua que había decidido no intervenir hasta entender el tamaño exacto de lo que estaba pasando. Fue entonces cuando abrieron la maleta. La oficial sacó del fondo una pequeña bolsa de terciopelo oscuro, la abrió sobre la cama, y 3 pulseras de diamantes cayeron sobre el edredón blanco como si siempre hubieran vivido ahí. La luz de la lámpara de noche hacía brillar cada piedra con una honestidad que no era mía. Miré esas piedras y me parecieron cosas vivas, que llevaban días esperando que alguien abriera ese cajón y les diera la tragedia para la que habían sido contratadas. «No», dije. «Solo eso». «No». «Señorita, vamos a necesitar que nos acompañe». Lucian dio un paso adelante. Vi su hombro subir 1 milímetro. El tipo de movimiento que en cualquier otro hombre sería preparación para gritar, y en Lucian de Vereaux era preparación para destruir toda una carrera con una sola llamada. «No», dije otra vez, esta vez a él. Se detuvo. «¿Lucien?»
Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Demuestra que soy inocente sin convertirte en lo que ellos esperan de ti. Sin amenazas. Sin favores cobrados. Sin el monstruo. Me miró un momento demasiado largo. Vi algo agrietarse detrás de sus ojos. No la frialdad en sí, sino la cáscara de la frialdad, que es distinto. Asintió una vez, muy despacio, como un hombre que acepta una condición más cara que cualquier joya. Vayan, les dijo a los oficiales. Los alcanzo en la estación. Los escalones de la estación ya estaban llenos cuando llegó el auto. Alguien había avisado a la prensa antes incluso de que la orden llegara a mi puerta. Bajé con las muñecas libres, porque la oficial había tenido la decencia de ahorrarme las esposas frente a las cámaras. Pero eso no detuvo los flashes. Llegaban en ráfagas, cada uno pidiendo un pedazo distinto de mi cara. Señorita Mercer, ¿es cierto que usted es la esposa secreta de Lucian de Bereaux? Gritó un reportero desde adelante, cuyo nombre después supe que era Quintenale. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Confiesa el robo de las joyas de la familia Vale. Miré hacia adelante, solo hacia adelante. El metal pesaba bajo mi blusa como el último pedazo de acero que me quedaba. Recordé el salón de la gala, las mangas jaladas, las filas de risas. Esta segunda vez ya sabía dónde poner la barbilla, dónde poner los ojos, y que respirar demasiado hondo lo delataba todo. Adentro, me sentaron en un cuarto angosto de paredes color cemento, una mesa, 2 sillas, una luz que zumbaba en un tono monótono, parecido al zumbido de las máquinas que habían acompañado a mi madre en sus últimos días. Esperé. No pedí un abogado. No pedí agua. No pedí nada. Había aprendido de mi madre en el hospital que hay momentos en que pedir es rendirse, y hay momentos en que la única dignidad que queda es el silencio. Lucian llegó 3 horas después. Lo supe porque la luz del pasillo cambió antes de que yo escuchara los pasos. Hay un tipo de silencio que llega antes que él, un silencio que la gente construye a su alrededor sin darse cuenta, como si el aire necesitara un momento para ajustarse a su presencia. La puerta se abrió, y entró con Mateo Brennan detrás, una carpeta de cuero bajo el brazo y una memoria USB entre los dedos. No me miró a mí primero. Miró a la oficial. Las grabaciones de las cámaras internas del Penthouse, dijo, dejando la memoria sobre la mesa. Hora exacta, 3:47 de la madrugada. Mujer uniformada, identificación falsa de una floristería que no existe. El ramo se dejó en la entrada, pero la repartidora subió por el ascensor de servicio hasta la habitación de la señorita Mercer mientras el monitoreo fue desviado temporalmente por un empleado interno. Tengo su nombre. Tengo la transferencia que recibió. Tengo el origen. Mateo abrió la carpeta, documentos, más documentos, transferencias antiguas entre la familia Vale y 3 instituciones de caridad cuyas cuentas no habían cuadrado en años. Nombres, fechas, fraudes enteros destejidos en silencio. La señorita Vale, continuó Lucian, armó el robo para vengarse del escándalo de la semana pasada. Tengo la confesión indirecta de un empleado del Penthouse que aceptó desviar el monitoreo a cambio de un pago. Y estoy entregando en este momento a la Fiscalía toda la documentación que vincula a la familia Vale con fraude en 3 fundaciones durante los últimos 5 años, incluida una ligada a un aliado que sostenía la mitad de mis contratos políticos y a quien acabo de perder hoy. Por esto. Dijo esa última frase sin cambiar el tono. Fue en ese momento que entendí el tamaño de la decisión que estaba tomando. Ese aliado no era cualquier nombre. Yo no sabía quién era, pero reconocí el peso en el silencio con que Mateo miraba la pared mientras lo escuchaba. Estaba quemando un puente caro, por mí. La oficial tomó la memoria. Tomó la carpeta. Salió del cuarto. Mateo fue detrás de ella. Nos quedamos solos. La luz seguía zumbando. Acabas de perder algo, dije en voz baja. Así es, contestó, sentándose en la silla frente a mí. Y conseguí lo que necesitaba. No tenías que hacerlo. Tenía que hacerlo. Me miró. Pediste que fuera sin el monstruo. Entregué sin el monstruo. Apoyé la frente en las manos, no para llorar, para respirar. Cuando levanté la cabeza, él seguía ahí, sin la máscara. Y por primera vez vi la cara que probablemente usaba cuando nadie lo veía.
cansado, humano, sin palabras de mando de sobra. Había una sombra de barba que no estaba la noche anterior. Y los puños de su camisa estaban arremangados, como si por primera vez desde que lo conocía hubiera olvidado cuidar su propia apariencia. «Llévame a casa», dije. Asintió. No corrigió lo de casa. Salimos por la parte de atrás de la estación para evitar otra vez los escalones de enfrente. Iván esperaba con el auto. Cruzamos la ciudad en silencio, y yo miré por la ventana las luces de Manhattan corriendo como peces asustados. Sin entender del todo cómo el mismo lugar que se había reído de mí semanas antes ahora se quedaba callado a mi paso. El vidrio se empañó con mi respiración y dibujé pequeños círculos con la punta del dedo sin darme cuenta, como una niña que necesita un gesto repetido para creer que sigue entera. En el penthouse, él no me habló en toda la noche. No fue distancia. Fue respeto por algo que yo todavía estaba procesando dentro de mí, y él tuvo la inteligencia de no interrumpir. Tomé un baño largo. El agua caliente me golpeó la nuca como si intentara deshacer el nudo que se había instalado ahí desde el momento en que abrieron la maleta. Me puse un camisón sencillo que tenía en mi bolso. Me senté en la sala de vidrio con la ciudad allá abajo y me quedé mirando la nada por un tiempo que no pude medir. Lucian apareció en la puerta, descalzo, camisa abierta en los primeros 2 botones. Traía 2 tazas en las manos. Se sentó en el sillón frente a mí, no a mi lado, y puso una taza frente a mí sin decir palabra. El olor del café negro subió entre nosotros, amargo, sin azúcar, así como yo lo tomaba, algo que no recordaba haberle dicho. Miré el vapor subir. Lo miré a él. Volví a mirar el vapor. Lucian, dije, ¿por qué no le gritaste a esa oficial? Tardó un momento en contestar. Apoyó los codos en las rodillas y juntó las manos frente a la boca, como un hombre que pesa cada palabra antes de dejarla salir. Porque me pediste que no fuera el monstruo, dijo por fin, y porque si hubiera gritado, le habría demostrado a todos que lo soy, incluyéndome a mí mismo. El silencio entre nosotros se volvió denso de una manera que no supe nombrar. Sostuve la taza con las 2 manos solo para tener donde poner mi cuerpo. La porcelana estaba un poco caliente, y ese pequeño dolor concreto era mejor que el otro, el que no tenía un lugar exacto. Lo miré de reojo. Él miraba la ciudad con el perfil de un hombre que había decidido no cobrar por lo que había gastado. No me acerqué. Él tampoco, pero sentí, con la misma certeza con que sentía el metal contra mi pecho, que algo entre nosotros se había movido a otra habitación sin pedir permiso. Fue entonces cuando puso una sola cosa sobre la mesa entre los dos, el contrato, todavía doblado, con los bordes un poco arrugados por alguien que lo había guardado en un lugar más íntimo que una caja fuerte. No dijo nada sobre el contrato. Solo lo dejó ahí, en medio de la mesa, entre las 2 tazas de café que se enfriaban al mismo tiempo. Miré el papel doblado. Lo miré a él. Volví a mirar el papel, y entendí que la siguiente decisión ya no era suya. Capítulo 6. ¿Quién sostiene la puerta? El sábado siguiente llegó con un sol débil y un cielo desteñido. Me puse el vestido crema de mi madre por última vez como armadura. La próxima vez, sería solo un vestido. Pasé la mano por el dobladillo cosido con puntadas pequeñas que ya me sabía de memoria, y respiré hondo frente al espejo de la habitación. La mujer reflejada ahí tenía la barbilla un poco más alta que semanas atrás. Tal vez era solo una impresión. Tal vez no. La nueva gala benéfica se celebraba en el mismo salón, los mismos candelabros colgando como joyas suspendidas, los mismos meseros entrenados para no resbalar en el mármol, las mismas mujeres con apellidos pesados en la punta de la lengua. El aire olía a lirios blancos y perfume caro, esa mezcla dulce que ya había aprendido a reconocer como el olor del dinero viejo. Lucian me ofreció su brazo en la entrada, y lo tomé sin pensarlo, porque esa noche no se trataba de fingir distancia. Se trataba de cerrar un ciclo en el mismo lugar donde había empezado. Él iba de negro de pies a cabeza, su reloj plateado golpeando ligeramente mi codo mientras caminábamos juntos. Sentí el calor de su brazo cruzar la tela delgada de mi manga y anclar algo en mí que no tenía nombre. Serafina no estaba. No podía estar. Los periódicos de esa semana habían hecho por mí lo que yo nunca le pediría a nadie. La foto de ella saliendo de la comisaría con el abrigo tapándole la cara, el titular sobre el fraude de la familia Vale,
La columna de chismes describiendo a cada amiga que la había abandonado en 24 horas. La mujer que había jalado la manga de mi vestido en la primera gala era ahora ella misma el vestido que todo Nueva York jalaba. La organizadora me llamó al escenario antes del postre. Fue un gesto valiente de su parte, considerando lo que había pasado la última vez. Subí los 3 escalones sosteniendo el metal bajo la tela, sintiendo lo tibio contra mi esternón como una promesa. Y miré todo el salón, las mismas mesas vestidas de lino crudo, las mismas caras, algunas cabezas agachadas, otras levantadas en desafío educado. Las copas dejaron de tintinear, los tenedores se posaron sobre la porcelana. Buenas noches, empecé, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Vine aquí hace semanas por un bono para pagar una deuda médica a nombre de mi madre, y ella ya no está viva para ayudarme a pagarla. El salón cayó en el buen tipo de silencio, el que no es teatro. Era un silencio que escuchaba. Se burlaron de mí en este mismo salón por el vestido que mi madre cosió a mano, por los zapatos, por el peinado, por el crimen de no conocer el tenedor correcto. Hice una pausa y el aire se sintió más delgado por un segundo. Aprendí muchas cosas esa noche, pero la más importante se la traigo hoy a ustedes. La vergüenza no es nacer sin dinero. La vergüenza es necesitar humillar a alguien para sentirse superior. En medio de una frase, mis ojos se encontraron con los suyos al fondo del salón, cerca de una de las columnas. Su nuez de Adán subió y bajó una vez, despacio. Su mandíbula se tensó. No apartó la mirada. Nadie aplaudió de inmediato. Fue mejor así. El aplauso llegó después, despacio, como alguien que recoge vidrio roto del piso sin querer cortarse los dedos. Bajé los escalones sin mirar a Lucian, porque sabía que si lo miraba me iba a ablandar de una manera que la noche no merecía. Pasé junto a una de las mujeres que se había reído de mí en la primera gala. Bajó los ojos hacia el mantel. No fue triunfo lo que sentí. Fue una especie de cansancio suave, como alguien que suelta un peso que llevaba cargando demasiado tiempo sin darse cuenta. Él me esperaba en la esquina del salón, cerca de una de las columnas de mármol frío. Tenía un papel doblado entre los dedos. Lo reconocí antes de leerlo. ¿El contrato? Esas páginas que habían sido la cuerda tendida entre nosotros desde la primera noche. Toma, dijo, y rompió el contrato por la mitad. El sonido del papel abriéndose fue más fuerte que la música lejana que sonaba al fondo del salón. Lo rompió otra vez, hasta convertirlo en 4 pedacitos en el hueco de su mano. Ya no tienes que fingir nada más. Ni conmigo. Ni con nadie en esta ciudad. Miré los pedazos. Miré su cara. La luz de los candelabros caía sobre su mandíbula de una manera que hacía casi insoportable leer su expresión. Lo sé, dije en voz baja. Vete a donde quieras. Su voz sonaba controlada, pero había una fisura en ella que nunca antes había escuchado. Una grieta fina por la que se escapaba el hombre detrás del jefe. Llévate lo que quieras. Ya pagué lo que había que pagar. Lo sé, repetí. Asintió una vez. No me pidió que me quedara. Fue quizás lo más difícil que le había visto no pedir. Vi su nuez de Adán subir y bajar una vez. Vi sus dedos cerrarse sobre los pedazos de papel como si todavía necesitaran sostener algo. Y así fue como me dejó ir, sin cadena, sin promesa, sin teatro. Salí del salón por la puerta principal. Por la puerta que la gente cruza caminando, no la puerta por la que empujan a la gente. No pedí un auto. No esperé a Iván, el chofer de Lucian, que solía observarme por el espejo retrovisor con esa media sonrisa seca. Caminé por las calles de Manhattan con el vestido color crema rozándome las piernas, los zapatos de mi madre en los pies, el metal contra el pecho, y pensé en la mujer que había cosido ese vestido sin saber que un día entraría a 2 galas en el mismo salón. El viento de la noche era frío, pero no cortante. Traía el olor del asfalto mojado, de castañas asándose en un carrito en una esquina, del humo tibio que escapaba de las rejillas del metro. Caminé por horas. Crucé puentes donde el viento pegaba más fuerte y hacía bailar el vestido contra mis piernas. Rodeé plazas de bancas vacías. Pasé por restaurantes donde las parejas reían detrás de ventanas empañadas por el calor de la comida. Pasé junto a niños pidiendo monedas en la esquina.
junto a hombres mayores vendiendo castañas en carritos de metal con brasas visibles a través de las rejillas oxidadas. Uno de ellos me ofreció un cono de papel, y pagué sin tener hambre, solo para sentir el calor de la bolsita en la palma de la mano. En algún momento me senté en una banca cerca del río y miré el agua oscura sin apuro. Las luces de la otra orilla se rompían en la superficie como acuarela dejada bajo la lluvia. Un bote solitario cruzaba despacio el río, dejando atrás una estela plateada que se cerraba sobre sí misma. Y entendí. Nadie le devuelve a una mujer su dignidad. A lo mucho, alguien sostiene la puerta mientras ella entra a recuperar lo que siempre fue suyo. Lucian había sostenido la puerta, pero el caminar hacia adentro, ese caminar había sido mío. Siempre había sido mío. Desde la noche en que aferré ese metal en medio del salón y me negué a llorar frente a gente que se reía. Mi madre no me había dejado un vestido. Me había dejado una manera de mantenerme entera incluso cuando el mundo intentaba deshacerme por las costuras. Me levanté de la banca cuando el cielo empezaba a cambiar de azul a grafito. Caminé de vuelta por el mismo camino, pasando los mismos carritos, los mismos restaurantes donde las parejas ahora pagaban la cuenta. Me tomé mi tiempo. No tenía prisa. Me dolían los pies. Me ardían en un punto específico del talón donde el zapato de mi madre nunca había terminado de ceder. Y no me importó. El penthouse estaba oscuro cuando entré. Solo la luz de la ciudad afuera, baja, plateada, posándose sobre los muebles como un polvo fino. La entrada olía a la misma colonia amaderada que él usaba, mezclada con un rastro de whisky servido y probablemente olvidado. Lucian estaba sentado en el sillón de cuero oscuro. Sin saco, sin zapatos, la cabeza recostada hacia atrás y los ojos cerrados. La camisa blanca abierta en los primeros botones y la línea de su cuello expuesta de una manera en la que yo no tenía ningún derecho a pensar a la ligera. Abrió los ojos cuando me escuchó llegar. No fue gradual. Fue como si hubiera estado esperando ese sonido de tacones desde la entrada durante cada hora que yo había caminado por la ciudad. No dijo nada. Solo me miró con ese tipo de quietud que existe en un hombre que ha decidido no pedir nada más en su vida. Crucé la sala despacio. La alfombra absorbió el sonido de mis pasos. Me detuve frente a él. Le tendí la mano. Miró mi mano. Miró mi cara. Se puso de pie sin apurarse, entrelazó sus dedos con los míos, y sentí la temperatura de su piel cruzar la mía como una advertencia silenciosa. Su pulgar se movió sobre el dorso de mi mano una vez, despacio, como quien confirma que de verdad era yo. Volviste, dijo con voz baja. Sí. ¿Por qué? Lo miré a los ojos y contesté lo único que importaba, porque elegí hacerlo. Me atrajo hacia él sin brusquedad. Apoyó su frente contra la mía. Cerré los ojos. Sentí el aroma tibio de su cuello, el cedro leve mezclado con la piel entibiada por la noche. Sentí su aliento sobre mi labio antes de que su boca encontrara la mía. El beso llegó despacio, sin el hambre del teatro, con la calma de alguien que entendía que tenía toda la noche por delante, y algunas más, si la vida era generosa. Cuando el beso terminó, apoyó su mano contra mi cara y me miró como si quisiera memorizar exactamente esa versión de mí. Su pulgar bajó por mi mejilla hasta la comisura de mi boca y se detuvo ahí, dudando por un instante breve, como un hombre que todavía no termina de creer en su propio derecho a quedarse. Ven, dijo. ¿Fue? La puerta de la habitación se cerró detrás de nosotros. Desperté primero. La habitación estaba en penumbra, esa luz superficial que entra detrás de las cortinas antes de que el sol haya decidido qué hacer con la mañana. Las sábanas estaban frías del lado que él ya había dejado. Lucian dormía de costado, un hombro descubierto, su respiración tranquila de una manera que nunca antes había visto en él. Su brazo se extendía sobre la parte del colchón donde yo había estado, como un hombre que todavía guardaba el lugar. Lo observé durante un tiempo que no pedí medir. Las líneas de su cara estaban más sueltas en el sueño. El ceño que solía vivir entre sus cejas había cedido. Y por una vez, se veía solo como un hombre, no como un nombre susurrado en salones de baile. Me deslicé fuera de la cama con cuidado, me puse una de sus camisas sobre el camisón, y fui a la sala de vidrio. La ciudad allá abajo seguía en una resaca de luces, con ese tono de amanecer que parece disculparse por la noche anterior. Preparé café,
sola, despacio, escuchando el ruido bajo de la máquina y el goteo paciente del líquido oscuro cayendo en la jarra de vidrio. El aroma llenó la cocina abierta, denso y bueno. Me senté en el banco de la barra con la taza entre las manos y observé el cielo cambiar de color detrás de los rascacielos, de grafito a rosa pálido. Él apareció descalzo unos minutos después, camiseta blanca, pantalón de pijama oscuro, el pelo despeinado de una manera que ningún salón de la ciudad se atrevería a cobrar. Todavía cargaba el sueño en los ojos, y aún así me miraba como si yo fuera lo primero que necesitaba ver antes que al mundo. Apoyó la frente contra mi sien. Se quedó ahí un segundo, respirando el aroma de mi pelo. «Buenos días», dijo en voz baja. «Buenos días». Tomó la otra taza. Se sentó a mi lado en el banco alto. Entrelazó sus dedos con los míos sobre el mostrador de granito, sin ceremonia, como si esa posición de nuestras manos ya fuera algo antiguo, de muchos cafés repetidos. Pensé, por un instante muy breve, en cuanto todavía no sabía de ese hombre, cuántas historias guardadas en cajas fuertes con combinaciones que nunca vería, cuántos nombres en carpetas encerradas en su oficina, cuántos silencios cosidos con paciencia a lo largo de los años para sobrevivir a un mundo que había heredado sin pedirlo. Lo pensé sin miedo. Lo pensé como quien reconoce que amar a alguien complejo significa aceptar que todavía hay habitaciones por abrir, puertas por destrabar despacio, sin prisa, sin invasión. Pero entonces el aroma del café subió hacia mí, caliente y amargo en el punto justo, y su mano apretó la mía un poco más fuerte sobre el mostrador, y dejé que el pensamiento se disolviera en el calor de la taza. Estaba exactamente donde había elegido estar.